No estamos solos en este planeta Tierra. Los humanos han vivido en la Tierra durante aproximadamente 300.000 años. A lo largo de estos años hemos evolucionado, tanto en conocimiento como en especie, para llegar a ser lo que somos hoy. Desde vivir bajo tierras en cuevas a vivir en magníficos edificios hechos con vidrio. Hemos construido tecnologías, eficiencia y seguridad, creando nuevos inventos que nos han facilitado la existencia en nuestra vida diaria. Hemos prosperado en este pequeño planeta creyendo que estamos aquí solos, pero eso está lejos de la verdad. En las profundidades de la superficie de la Tierra hay una civilización diferente, que tiene una forma de vida bastante similar a la nuestra. Esta civilización ha estado en la Tierra más tiempo que nosotros hemos estado aquí. Tenemos algunas cosas que aprender de esta civilización. Estas criaturas han inventado un orden social totalmente funcional. Tienen una jerarquía estricta y profesiones y escalas profesionales. Han pasado de la caza y la recolección a la agricultura y a la cría de animales. Educan a los jóvenes, cuidan a los ancianos y a los discapacitados, e incineran a sus muertos. E incluso pueden reproducirse por clonación. Y no estoy hablando de especies humanoides más pequeñas, hablo de las hormigas. Aunque los científicos aún no han descubierto ninguna especie específica de avispa, pero históricamente hablando, esta civilización surgió de la antigua avispa. El parecido más cercano a las hormigas son las termitas. Los científicos han descubierto que las hormigas llevan en la Tierra más tiempo del que se creía. Estas hormigas han estado en la Tierra tanto tiempo que coexistieron con criaturas de la antigüedad y sobrevivieron. Según investigaciones de las universidades de Harvard y de los Estados Unidos, las hormigas surgieron por primera vez hace aproximadamente 130 millones de años, durante el período Cretácico. Las hormigas son sin duda alguna los organismos más exitosos que han existido, con una población total de unos 20 cuatrillones, es decir, 20 trillones de individuos, un peso biomasa combinado que equivale aproximadamente al de los seres humanos. Las hormigas han colonizado todas las masas terrestres de la Tierra, resistentes y capaces de sobrevivir en el entorno más extremo, excepto en la Antártida. Parece que la región es demasiado fría para ellas. Todo comienza con un vuelo nupcial. Este es un momento especial para la mayoría de estas hormigas. Un momento en que todas las hembras y los machos alados despegan. Y sí, las hormigas tienen alas, pues son miembros del orden Hymenopteras. Su raíz griega, ptera, significa ala. Este vuelo es una oportunidad única en la vida, y tanto el macho como la hembra nunca volverán a volar jamás, aunque por diferentes razones, el apareamiento en sí mismo ocurre en el aire, justo en medio del vuelo. Después del romance en el aire, ocurren dos cosas que cimientan la fe de las hormigas. La hormiga macho, también llamado zángano, cuyo único propósito es aparearse con la reina y depositar sus huevos. Los zánganos se desprenden de sus alas y mueren tan pronto como completan este papel, y rara vez se les ve fuera de la colonia. Las hormigas hembras se desprenden de sus alas después del apareamiento. La reina sale rápidamente en busca de un lugar para construir su nuevo nido. Solo alrededor de una de cada 500 reinas jóvenes tiene la oportunidad de triunfar, pero las que lo logran a lo largo de su vida se convierten en las únicas ponedoras de huevos de su nueva colonia, y todos los demás están al servicio de su majestad. Al principio encuentran una zona de anidación adecuada, depositan sus huevos dentro del nido. Tienen la tarea de criar a sus primeras crías solas, cuidando de ellas, enclaustrándose dentro del nido con los huevos durante varias semanas o más, o hasta que la primera cría de las hormigas está completamente madura. Después de que la primera generación se haya criado,
depende de las obreras para que las ceen y proporcionen alimentos a la colonia. La mayoría de las hormigas de las colonias suelen ser hembras y prácticamente todas las hormigas que se ven fuera del nido son hembras. ¿Pero qué significa esto que las hormigas obreras no tienen ni hembras ni machos? De hecho, las hormigas obreras son técnicamente hembras, pero debido a su sistema reproductivo subdesarrollado, son efectivamente asexuales. El problema es que no hay nadie que los fecunde porque sencillamente no hay machos en el proceso. Algunas especies se van al otro extremo y se reproducen por clonación. No son unas hormigas del futuro, pero el concepto es algo similar. Por ejemplo, una especie llamada Mycosiporus simiti se reproduce por partogénesis. En este tipo de reproducción, las hormigas surgen de los huevos no fecundados. Los científicos quedaron asombrados por este giro de la evolución natural. Todas eran copia exacta de la misma reina y naturalmente entre sí. Los investigadores admitieron que descubrieron este sorprendente hecho por accidente cuando se dieron cuenta de que faltaban los machos. Las diferentes especies de hormigas hacen esto de manera diferente, ya que al día de hoy hay aproximadamente 14,000 especies de hormigas diferentes, y eso sin añadir las 1,758 subespecies adicionales. En el caso de las hormigas argentinas y las hormigas faraonas, las obreras acompañan a las reinas a los nuevos lugares de anidación mientras las reinas se aparean en el nido anterior. En algunos casos, la reina puede no tener alas o tener poca capacidad de vuelo. A través de los brotes, las obreras pueden crear nuevas colonias con o sin reinas maduras. Las obreras trasladan estadios inmaduros, huevos, larvas y pupas, a nuevos lugares de anidación, donde crían a alguno de los inmaduros hasta convertirse en machos y hembras maduros que pueden reproducirse. Una reina puede vivir mucho tiempo, de 12 a 20 años, según la especie, y poner millones de huevos. Dependiendo de la especie de la hormiga, una reina puede poner hasta 300 millones de huevos, y muchos de estos huevos se convierten en abnegadas hormigas obreras, hormigas hembras cuya vida está dedicada al bienestar y la reproducción de la reina en un momento dado. Incluso dentro de una misma colonia puede haber muchos tipos y tamaños diferentes de obreras. Algunas cuidan de las larvas, mientras que otras excavan túneles y otras construyen estructuras asombrosas. Los científicos han descubierto que las hormigas pueden cargar entre 10 y 50 veces su propio peso corporal, lo que podría convertir a las hormigas en las criaturas más fuertes de la Tierra si tuvieran el tamaño de los humanos. Pero eso es solo teoría, no está científicamente demostrado. La cantidad que puede transportar una hormiga depende de la especie. La hormiga tejedora asiática, por ejemplo, puede levantar 100 veces su propia masa. Los científicos han descubierto la razón por la que estas criaturas son tan fuertes. Lo creas o no, su pequeña estatura es la causa de su increíble poder. Según una investigación de la Universidad Estatal de Arizona, en comparación con los animales más grandes, los músculos de las hormigas tienen una mayor sección transversal debido a su diminuto tamaño. Por ello, pueden ejercer más fuerza. Algunas hormigas, como las Polergus lucidus, son famosas por crear esclavos. Atacan a las colonias de hormigas cercanas, capturan a las habitantes que están dentro y las hacen trabajar para ellas. Esta acción se conoce como asalto de esclavos. Las hormigas esclavistas están especialmente adaptadas para parasitar a una sola especie o a un conjunto de especies estrechamente emparentadas que con frecuencia son parientes muy lejanas de ellas. Las esclavistas solo se preocupan de aumentar su fuerza de trabajo, mientras que las hormigas secuestradas trabajan como si estuvieran en su propia colonia. Hay dos tipos de hormigas esclavistas: las parasitarias sociales duraderas y las esclavistas facultativas. En contraste con las esclavistas facultativas,
Los parásitos sociales permanentes viven de las hormigas esclavizadas. Si esta civilización se parece a lo de los humanos, debe tener un medio de supervivencia complejo. Entonces surgen muchas dudas. ¿Cómo viven estas hormigas su vida cotidiana? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo cuidan sus huevos? ¿Y cómo encuentran comida? Las hormigas jóvenes aprenden observando la actuación de las mayores. Las hormigas pueden aprender de forma interactiva, lo que significa que pueden obtener información basada en la experiencia de otras hormigas y no solo de sus propios errores. Esto es algo típico que hace que la vida de las hormigas sea fascinante. Inusual para los insectos, el cazador más duro y experimentado de las hormigas es el primero en asaltar al objetivo, enseñando a los jóvenes cómo cazar, atacar, picar y matar. Así es como enseñan a las generaciones más jóvenes la técnica de caza. Pero para ser perfectos en esto, necesitan tener una buena memoria. Los forajeros que buscan comida conocen bien su territorio de caza y saben exactamente cómo volver a la colonia. Si el camino está bloqueado, los forajeros acabarán encontrando un camino a través de algunos recovecos y recordarán el camino durante al menos 4 días, incluso si tienen que quedarse quietos debido al mal clima durante este tiempo. Las hormigas tienen un buen sentido del tiempo y lo utilizan eficazmente. Si se coloca un comedor en una hora determinada cerca del camino de las hormigas, estas recordarán rápidamente cuando aparece la comida y se reunirán en este lugar justo a tiempo. Las hormigas seguirán acudiendo a este lugar durante otros 5 días a la misma hora. En esta civilización, una cosa es notable desde el principio: el firme compromiso de las hormigas con la colonia, que es lo único que les importa. Hace que se involucren en alguno de los comportamientos sociales más intricados del reino animal. Se ha encontrado que algunas hormigas tienen una tasa de mortalidad del 6% por hora cuando están fuera del nido, debido a las peleas en las colonias vecinas. Por término medio, cada buscadora sobrevive solo una semana, pero durante este tiempo consigue reunir 20 veces su propio peso corporal en comida para que la colonia mantenga al grupo y, en última instancia, a la reina. Las hormigas mueren jóvenes y normalmente no producen descendencia porque su existencia es sacrificada y no tienen interés propio. ¿Es solo una cuestión de fuerza en número o hay algo más fundamental en el trabajo en equipo? Millones de hormigas obreras sostienen la colonia en un momento dado. En una sola colonia puede haber entre 100.000 y 500.000 hormigas obreras y varias formas aladas y reinas. Algunas hormigas pueden vivir 7 años o más, mientras que una hormiga obrera media suele vivir 5 semanas, aunque pueden sobrevivir durante periodos mucho más largos que eso. Puede haber una gran variedad de tipos y tamaños de obreras. Las especies más pequeñas de hormigas miden alrededor de 2 milímetros de longitud, mientras que las más grandes pueden alcanzar longitudes de varios centímetros. El tamaño de las hormigas puede variar en el orden de magnitud. Las mayores hormigas fósiles hasta la fecha se han encontrado en el género Formica. Las hembras pueden alcanzar una longitud de 7 centímetros y una envergadura de 15 centímetros. ¿Cómo funciona la comunidad de hormigas? Las hormigas tienen una vista débil, así que las feromonas son el secreto de la coordinación de las hormigas. Son señales químicas que las hormigas dejan a lo largo de su camino para que las demás sepan a dónde ir e incluso qué hacer. Estos insectos pueden enviar 20 señales diferentes con distintos fines, lo que aumenta su complejo sistema de comunicación. Algunas de las feromonas son una llamada a la acción para deshacerse de una amenaza, mientras que otras invitan a otras hormigas a comer. También hay feromonas que los insectos utilizan para pedir ayuda cuando encuentran una buena fuente de comida. El hormiguero también recibe una feromona especial, una sustancia olorosa segregada por la reina que contiene la información sobre su salud.
Las hormigas lamen esta sustancia de la reina, la llevan en un bocio especial y se la pasan unas a otras, de modo que todos los individuos de la sociedad de las hormigas están conectadas a una especie de información, pero esta no es la única forma de comunicación de las hormigas, dado que en una sola colonia de hormigas pueden ser miles. ¿Cómo se comunican estas criaturas entre sí? Cuando vemos a las hormigas en el suelo deambulando o siguiendo una línea recta hacia un enemigo o una fuente de alimento, ¿cuál es el secreto detrás de su comunicación? Bueno, las hormigas realmente no tienen oídos como nosotros los humanos, que no sea una sorpresa. Se escuchan entre sí por las vibraciones. Tienen unas rodillas especiales y sensores en las piernas que les ayudan a medir y recoger las vibraciones alrededor. Sin embargo, su sentido del olfato puede ser el modo de comunicación más importante. En las especies que se alimentan en grupo, las hormigas forajeras marcan el rastro en su camino de vuelta a la colonia, tras encontrar algo sabroso. Otras hormigas siguen este rastro y lo refuerzan con sus feromonas cuando vuelven a la colonia con comida. Cuando la fuente de alimentos se agota, las hormigas que regresan no dejan nuevos rastros y el olor se disipa lentamente. Este comportamiento ayuda a las hormigas a hacer frente a los cambios ambientales. Los buscadores son en su mayoría hormigas maduras que vagan por la parte más alejada del hormiguero patrullando, sobre todo con las hormigas soldado. Cuando se localiza comida, las llevan a las autoridades que se encargan de la distribución de alimentos en la colonia de hormigas. Pero la alimentación de la reina es muy diferente. Está rodeada de 10 a 12 hormigas obreras, que le sirven alimentándola y cuidándola en todo lo posible. Por regla general, las hormigas jóvenes se encargan de ello. Se trata literalmente de una especie de práctica social. La tarea de estos aprendices es cuidar de los huevos o las larvas de la reina, y además de la comida, hay otros medios para alimentar a esta asombrosa civilización, como la agricultura. Puede que esto te parezca inusual, pero ten paciencia con nosotros. Usted podría pensar que es imposible, pero créalo, las hormigas están lo suficientemente organizadas para dedicarse a la agricultura. Los científicos han descubierto que las hormigas han sido agricultoras durante decenas de millones de años y han resuelto un misterio que los humanos aún no han entendido. Según una nueva investigación, las hormigas son expertas en cultivar cosechas resistentes al clima. Las hormigas cultivadoras de hongos son un linaje de insecto que sobrevive cultivando hongos. Las hormigas son un tipo de depredador herbívoros y carroñeros. Muchas especies de hormigas herbívoras dependen de una simbiosis única con sus propios microorganismos intestinales para mejorar el valor nutricional de los alimentos vegetales que produce. Pero muchas especies de hormigas han logrado algunos resultados notables siguiendo el camino que un día eligieron los humanos. En concreto, las hormigas han desarrollado su propia marca de agricultura y esta práctica se ha extendido tanto que ahora se puede clasificar claramente la agricultura de las hormigas. 34 especies de hormigas cultivan hongos de coral, mientras que 18 especies practican la cría de levaduras. Por último, 63 especies de hormigas han dominado la agricultura superior, aprendiendo a cultivar setas y creando vastos jardines de hongos. Lo más inesperado es que han surgido algunos tipos de hongos inusuales que han sido literalmente domesticados por generaciones de hormigas. Estos hongos no pueden vivir en la naturaleza y solo pueden encontrarse en granjas de hormigas bajo la atenta mirada de estos maravillosos bichos. Una colonia de hormigas cortadoras de hojas es un excelente ejemplo de este tipo de agricultura. Construyen plantaciones completas de hongos y utilizan hojas finamente picadas como sustratos. Sí, has escuchado bien. Las hormigas llevan las hojas a las colonias y las cortan en pequeños trozos para que sirvan de abono. Estas criaturas han hecho cosas notables aquí en la Tierra.
combinando sus fuerzas en algunas muchas más grandes. Es simple pensar que su eficiencia se reduzca a una fuerza en la masa y la comunicación para organizar el trabajo, pero esto no puede explicar todo su comportamiento y éxito. Hay algo más que une el mundo de las hormigas, y la colaboración individual de las hormigas entre sí es tan profunda que los científicos están reconsiderando el concepto de individualidad. Quizás estas criaturas están aquí por alguna razón, quizás están aquí para enseñar algo a los humanos. De hecho, los humanos tenemos un par de cosas que aprender de esta civilización.